Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Eder Jonathan y hoy les voy a mostrar todo lo que deben de saber para rentar un departamento en Polonia. Comenzamos. Como les he comentado en los videos anteriores, los principales sitios para encontrar ofertas son el primero, Otodom, el segundo, OLX y el tercero, los grupos de Facebook. La página más completa es Otodom porque está diseñada específicamente para vivienda. Hay dos tipos de ofertas. La primera es privada. Simplemente una persona quiere rentar su casa y listo. Y pone su oferta en internet. La segunda es por agente. Esto es, una empresa inmobiliaria se encarga de contactarte de hacer todo el trámite contigo, mostrarte tu casa y arreglar el contrato. Cada una de las opciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la oferta privada de una persona normal por lo general son más baratas. Las opciones por agente debes de pagar una comisión por los servicios de la persona que está rentando, en este caso de la gente que te está mostrando la casa. La mayoría de las veces este servicio cuesta un mes de renta, entonces si encuentras una oferta por agente por un piso de 1500 zlotys, vas a tener que pagar 1500 zlotys extra a la gente. En muchas ocasiones este fee se puede reducir un poco, pero no es común. Lo más común es que sea un mes de renta. La ventaja de las ofertas con los agentes es que tú estás contactando con una empresa, no con una persona ficticia en internet. En muchas ocasiones los agentes tienen un contrato solo para mostrarte la casa. Ok, ahora veamos los tipos de vivienda. Empezando por el más básico, un simple cuarto. Hay una casa con 2-3 cuartos y simplemente compartes la casa con otras personas. Después, el siguiente paso sería buscar por un estudio o cabalerca, que se le conoce aquí, que va de los 12 a los 32-36 metros. Después tenemos los apartamentos, que los encuentras en estos bloques, en estos edificios enormes, grandotes de 10-15 pisos, junto con otras 50-100 familias. Y también tenemos lo que son las kamienicas. Las kamienicas los encontrarás en edificios más pequeños de 3-4 pisos y por adentro son muy altos, tienen 2,5 o 3 metros de alto. Estos edificios en las kamienicas por lo general son más viejos y en muchas ocasiones están construidos simplemente de ladrillo, así como aquí al fondo. Y por último tenemos las casas, una casa para ti solito. ¿Por qué no? La desventaja es que las casas se encuentran por lo general a las afueras de las ciudades, simplemente porque no hay espacio en el centro para construirlas. Puedes tener una casa para ti solito de 150 metros o hay muchas ocasiones en las que construyen casas enormes que las dividen en 4, por ejemplo como esta que tengo aquí en la foto. En todo este tiempo que he vivido en Polonia me he dado cuenta que hay por lo menos 4 diferentes niveles de calidad de vivienda. Empezando por el más bajo tenemos el Babcia Style, el estilo abuela, que son estos departamentos, casas, construcciones muy viejas, estilo comunista, que todavía tienen un olor muy característico por los muebles viejos. Después tenemos el Babcia Plus, que, las personas lo quieren rentar esos apartamentos con estilo abuela y lo intentan arreglar si hacen su chamba, su trabajo y lo modernizan hasta cierto punto. Después tenemos lo que es el estilo normal. El apartamento no es ni viejo ni nuevo y eso es todo, simplemente es normal, ya está. Sí, en muchas ocasiones hay cosas un poco viejas, pero no son de ese estilo comunista. Y por último tenemos el más mejor, que sería los departamentos nuevos que están construyendo y obviamente los más caros. Una vez que tienes seleccionado tu cuarto, casa, departamento o lo que sea, ahora tenemos que ver el pago de servicios o media, lo que se le conoce. ¿A qué me refiero con esto? A el agua, el gas, la electricidad, el internet, la basura. En el caso de los cuartos tenemos dos opciones principalmente. Una es que tengas que escribir o enviar los datos de los contadores a final de mes y después el costo se divide entre todos los habitantes, entre todos los inquilinos. El segundo caso es que en el contrato se especifique simplemente una cantidad fija. Por ejemplo, vas a pagar 150 zlotys de servicios de media al mes y listo, no te va a importar absolutamente nada. Ah, y se me olvidaba, muy pocas veces las personas no te van a pedir o los dueños no te van a pedir que pongas los medidores a final de mes.
te van a pedir que los pongas o que se cuenten a final de año. Entonces ten cuidado porque puedes pagar mucho dinero simplemente porque se acumuló. Para los departamentos de estudio hay más variantes en las que te debes de fijar. Por ejemplo, de entrada, si estás en un apartamento, se debe de pagar algo llamado change. ¿Qué es esto? Es un pago de entre 300 y 500 zlotys a la administración del edificio. Por ejemplo, si algo se descompone, puedes llamar a la administración y ellos lo van a revisar. Si se va la luz en todo el edificio, simplemente llamas a la administración y ellos lo arreglan por ti. Es conveniente, pero es un gasto. Después tenemos el pago del agua que se emite en los metros cúbicos que utilizaste durante un periodo de tiempo, por lo general en un mes. Después tenemos la luz que se mide en los kilowatts. Después tenemos el gas que se mide en litros. También tenemos lo que es la calefacción, que puede ser calefacción central o eléctrica. La calefacción central es del edificio. El edificio produce se encarga de calentar todo el edificio. Después tenemos lo que es la calefacción eléctrica, que simplemente tú compras tantos calefactores y los conectas cuando quieres. Después tenemos el servicio de internet, que lo pagas. Y por último tenemos el pago de la recolección de basura. Así es, aquí se paga por recolectar la basura y se paga por persona. En muchas ocasiones el pago de servicios se lo realizarás al dueño porque él tiene los contratos, pero hay ocasiones en las que tú deberás de hacer el contrato con los proveedores. Tendrás que contratar tú el servicio de internet y ponerlo a tu nombre. Lo mismo con el servicio de gas y electricidad. En los 6 años que he vivido en Polonia, he vivido aproximadamente entre 8 y 9 diferentes lugares. Y esto es todo lo que he aprendido. Todos estos son consejos antes de rentar, ¿ok? Consejo número 1, busca las ofertas en polaco, porque son más baratas que las opciones en inglés, porque obviamente saber inglés en estos casos va a ser un plus que lo vas a tener que pagar. Lo mejor, ya saben, pidan ayuda a su amigo polaco que hable por ustedes y que los acompañe. Consejo número 2, la mejor época para cambiar o rentar un departamento es a final de verano. ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes se van a sus casas y cambian. Entonces puedes encontrar muy buenas ofertas o simplemente departamentos que antes no estaban disponibles. Esto me lleva al consejo número 3, que es mantén tus ojos bien abiertos. Revisa cada día las ofertas, cada día, porque las buenas ofertas se van así, de rápido. ¡Puf! Desaparecieron. De hecho, hay muchas personas que rentan los lugares, las casas, sin siquiera verlos. Simplemente llaman, dicen sí lo quiero, me gusta por las fotos y lo rentan sin siquiera hablar. Yo una vez renté un cuarto así. Era mi primer cuarto cuando me moví a Varsovia. Consejo número 4 es, cuando vayas a revisar el cuarto, mantén tus ojos bien abiertos y revisa todo a tu alrededor. Pregunta el tipo de calefacción, cuándo se paga, cuándo esto, cuándo lo otro. También puedes preguntar los gastos promedios por 2 personas. Lo deben de saber y te va a dar una muy buena idea de cuánto vas a pagar en total. También puedes preguntar si puedes comprar los muebles y ellos te lo deducen del pago mensual que haces. Y no olvides preguntar si puedes hacer alguna modificación en el cuarto o en la casa. Por ejemplo, ya sea pintar, hacer hoyos en las paredes y animales. Muchas personas no aceptan animales y te lo ponen en el contrato. Cuidado. Número 5. Cuando por fin decidas rentar el departamento o piso, pide revisar el contrato por adelantado. Por lo general va a estar en polaco, así que pide a un amigo de nuevo que te haga la traducción y te ayude. Revisa absolutamente todo y sobre todo lo que son las cláusulas de cancelación. Cuando se termina el contrato, ¿cómo se devuelve el dinero del depósito? ¿Se devuelve en efectivo? ¿Transferencia? ¿Cómo? Y por último, cuando vayas a rentar el contrato, por lo general se hace en el inmueble, en el cuarto o en la casa. Toma foto de todo, absolutamente todo. Si hay marcas en las paredes, si hay hoyos, si todas las luces funcionan, si hay manchas en el piso, si algo está roto, algún mueble, la cama, todo. Es muy importante porque después, si hay algún problema, los dueños te van a decir que tú lo rompiste y no hay ninguna manera de decirles que no o demostrarles que no es verdad. Recuerda tomar una foto de la identificación de la persona de que te está haciendo el contrato. Es muy importante. Recuerda, en caso de que haya problemas, esa va a ser la persona a quien te vas a dirigir. Entonces, ¿por qué no tener una foto? Va a ser de mucha ayuda en caso de que tengan problemas. Espero que no, pero tengan cuidado. Háganlo. Ok, ahora veamos
todo lo que necesitan saber para cancelar el contrato. Estos son los consejos que yo les doy, porque su amigo soy. Envía un correo electrónico, un email y un mensaje de texto al dueño con un mes de anticipación o más para que todo sea claro. Normalmente un mes es el tiempo estándar que se da para cancelar un contrato, pero recuerda, tú hazlo con un poco más de anticipación. Asegúrate de estar al corriente con tus pagos de todo lo que son las media, de tus pagos de luz, internet y de los medidores. Haz la limpieza no solo de tu cuarto, sino de todo el departamento entero, porque no vas a querer que te cobren un fee por no limpiar bien, porque ahora deben de contratar a una persona externa para que limpie lo que tú debiste de haber limpiado. En ocasiones no es justo, pero solamente te va a llevar media hora más limpiarlo y te va a evitar muchos problemas. Crean, normalmente hay un protocolo para revisar el estado de las cosas al inicio y al final. Recuerda, ahora sabes por qué es muy importante tomar fotos al principio y al final. Precisamente por esto, porque si te dicen que algo se rompió mientras tú estabas ahí, tú les puedes mostrar con tus fotos que no es cierto, que ya estaba roto. No se te puede cobrar por el deterioro normal de las cosas, simplemente por utilizar. Una vez que se haya realizado el protocolo, te van a pedir que lo firmes para que las dos partes estén de acuerdo en que sí está roto o que está bien o que no. Revísalo muy bien porque pueden poner cosas sin siquiera darte tu cuenta. Por ejemplo, pueden decirte que debajo del escritorio estaba sucio cuando no es cierto y tú simplemente lo firmas. La devolución del dinero del depósito, recuerda, puede ser en efectivo o por transferencia. Si es en efectivo, pide que sea ese mismo día que estás entregando las llaves de tu departamento o cuarto. Si es en transferencia, pídeles que te especifiquen la cantidad y la fecha ahí mismo en el protocolo y que lo firmen. Si algo no se cumple de lo que está en el contrato, intenta resolverlo ahí, intenta platicar con el dueño. De lo contrario, no aceptes los términos y no devuelvas las llaves. Para evitar ese tipo de malentendidos, lleva a una persona contigo, simplemente para que funcione como testigo en caso de que vayas a corte o intentes pelear por una cosa sí o que no. Un testigo es muy importante. Si ya sabes que algo va mal en el contrato o en la devolución o que tuviste muchos problemas con el dueño del departamento, entonces lo mejor es recurrir a ayuda legal. Lleva a un abogado contigo. Un abogado te puede cobrar, por ejemplo, aquí en Katowice, unos 400 zlotys por representarte y estar ahí contigo con el dueño. Parecerá mucho dinero, sí, pero por ejemplo puede ser la mitad de tu depósito. De 800 zlotys que es el depósito, te cobra solamente 400. No es tan mal, es mejor recibir 400 que nada, o terminar pagando extra. En el caso de los pisos, por lo general, el depósito es 2000 zlotys, entonces 400 zlotys de esos 2000 no suena nada mal. Ok, dirás que llevar un abogado es mucho. Bueno, pues a mí me han tocado situaciones en las que me han cargado o intentado no devolver el dinero y tuve que llamar a un abogado para resolver la situación. Entonces, sí pasa y es mejor estar prevenido. Por eso estoy haciendo este video, para que a ti no te pase. Estas son algunas de las cosas que me ha tocado vivir en estos 6 años que llevo viviendo en Polonia. Por ejemplo, la primera vez fui a vivir a Varsovia y tuve que rentar un cuarto sin siquiera verlo, porque yo estaba aquí en Katowice y no podía ir hasta Varsovia solamente para ver un cuarto. No, lo tuve que rentar sin siquiera ir a verlo y depositar el dinero. Funcionó. En otra ocasión tuve que pagar el doble de depósito simplemente por ser extranjero. Pude haberlo no hecho, pero necesitaba yo cambiarme de espacio, necesitaba yo tener el cuarto, así que no me quedó otra opción que pagar el doble. Continuando con el depósito doble, al final cuando quise dejar este cuarto, este lugar, el dueño no me quería devolver el dinero, entonces tuve que llamar a un abogado y me cargó muchas cosas y no me devolvió todo el monto. ¿Por qué? Porque simplemente el lugar estaba muy sucio o algunas cosas estaban rotas o no. Yo ya había dejado las llaves y no tenía manera de ir y tomar las fotos y mostrarle que no. Entonces, recuerda, es muy importante, lo pude haber evitado pero no sabía. Simplemente confié en su palabra al principio y al final, cosa que no sucedió y decidió tomar ventaja de la situación. Por eso les digo, es importante, tomen fotos. Si ven que algo va mal, recurran a un abogado. Va a ser lo mejor, les va a quitar muchos problemas. Para eso es. Y ya para resumir, recuerden, estén atentos a las ofertas, recuerden buscar en verano, lleven a un testigo con ustedes, revisen el contrato y toma foto de todo. Bueno amigos, y eso es todo. Espero les haya gustado este video y espero que no les pase nada de lo que me pasó a mí a ustedes. Stay happy and healthy. Cuídense.